a tratar de compartir pantalla, ¿eh? ¿Se está viendo? A vos. ¿No? Yo la veo perfectamente. ¿A la pantalla? ¿Sí? Sí, o sea, ¿están viendo mi PowerPoint o no? No. 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 Ah, no, por eso. ¿Ahora ven? Ahora, objetivo de la Ahora sí. actividad. Sí. Perfecto, Ahora sí. muy bien. Ahora sí. ¿Se está viendo? Sí, sí, sí. Bueno. Bárbaro. ¿Ahí ven mejor? Sí, sí, sí. Ahí. ¿Ahí estamos? Sí. Bueno, entonces el objetivo un poco de este encuentro es hablar de la actividad de la empresa. ¿Y para qué vamos a hablar de la actividad de la empresa? Primero, en primer lugar, yo pensé, nos hace falta en este curso para conocer algunas obligaciones. Y esas obligaciones, en realidad, son con cuestiones que tienen que ver con las inscripciones. A nivel nacional será en AFIP, a nivel provincial será en el API, y a nivel municipal será en la Municipalidad de Rosario o en la Municipalidad del pueblo, de la ciudad, etcétera, etcétera, donde se vaya a realizar esa actividad. También conocer sobre la actividad me permite definir un encuadre impositivo. ¿Cómo me defino impositivamente? Soy monotributista, soy IVA responsable inscripto, me inscribo en ganancia, es decir, ¿cómo lo manejo? También pensar en la actividad me lleva a tomar alguna decisión en relación con el sistema de información, que es lo que nosotros vamos a trabajar en los próximos encuentros. Es decir, cuando uno habla de contabilidad, habla de una disciplina que trabaja con la información. También cuando empiezo a hacer una actividad, quizás también me implique tomar algunos datos en relación a qué necesito con esa actividad. Es decir, con esa actividad necesito alquilar un inmueble, necesito comprar un auto, necesito contratar seguros. También es importante pensar, y con esta idea Perdón, también profesora. Sí. Le pido a los demás compañeros que cierren los micrófonos porque si no hay mucha interferencia. Gracias. ¿Estamos todos con los micrófonos cerrados? Es buena la acotación. Bueno, tiene que ver con eso que hablábamos también, pensar en el sistema de información y ver cómo vamos captando los hechos que se nos van presentando, que esos hechos pueden ser jurídicos, económicos, para realizar esa actividad. Entonces, ¿cómo los vamos captando? Quiere decir cómo vamos registrando. Esa registración, que puede ser administrativa, pero también es contable, porque si estamos pensando en un ente de características contables, lo que tiene que producir es información de ese tipo. Esto sería la presentación, es decir, esto es lo que pretendo con lo que hable hoy, pretendo hacer esto. Pero para empezar con la actividad, yo tengo que pensar qué jerarquía de actividades tengo que tener. Entonces, y esto es útil conocerlo, saberlo, porque así me voy a presentar por lo menos ante los organismos que me inscriban. ¿Cuál es la actividad principal? La actividad principal será aquella que me posibilite mayores ingresos.
Fíjense que está vinculada la actividad con el ingreso, y ya vamos a ver qué se considera ingreso. Si no es la que a mí me gusta, quizás yo me dedico, no sé, soy contadora y me dedico a impuestos y me dedico a contabilidad. Y bueno, mi actividad principal, si fuera por lo que a mí me gusta, sería a lo mejor impuestos, pero mi actividad principal no es impuesto, es contabilidad, porque es la que me reporta un mayor ingreso. Las actividades secundarias son las que siguen en orden de importancia, pero tengo que seguir el mismo criterio. Y acá hay una aclaración que dice, cuando se produce igualdad en los ingresos de actividades diferentes, para determinar la procedencia se incorporan los conceptos de habitualidad y regularidad en el desarrollo de las mismas. Vale decir que se asigna prioridad a los procesos que se efectúan y o servicios que prestan y o productos que se extraen, manufacturan o comercializan con mayor frecuencia. ¿Bien? Entonces, esta es la aclaración. Cuando yo tengo que definir qué voy a hacer y cuál es mi actividad principal, lamentablemente la actividad principal no va en cuestión de gustos, sino va en cuestión de ingresos. Y para esta jerarquización, es decir, la actividad en relación con qué la tengo que medir, con una unidad de clasificación, que si es para la cuestión tributaria, es la persona que se inscribe. Yo puse ahí el contribuyente o responsable, es decir, es el número de quit, el que me marca cuál es, sobre qué estoy clasificando esa actividad. Es decir, vamos a seguir con los ejemplos, vamos a suponer que yo me dedico, suponer no, es cierto, me dedico a la actividad de profesional. Por la actividad profesional yo tengo un número de quit que empieza el número 27, Pero también tengo otra actividad que es la venta de determinadas cuestiones, de bienes. Para esa actividad tengo una sociedad, esa persona, mi persona frente a esa sociedad es otra persona, entonces podría decir que la sociedad que yo formo parte tiene un número de quit que empieza en 30. Entonces la actividad principal, la actividad secundaria, si bien yo soy parte de esa sociedad, no soy la sociedad, es diferente a mi actividad como profesional. Como para que vean cómo se clasificarían, es decir, cada contribuyente o responsable tiene una actividad principal, una actividad secundaria, una actividad principal, una actividad secundaria. Todas definidas en función de los ingresos. Actividad económica. La actividad económica aparece acá con esa idea de proceso. Es el proceso de producción, de transformación, de elaboración, de distribución y venta de los bienes, también de prestación del servicio. Por eso a veces que uno en la nómina de actividades que realiza una empresa tiene más de una y tiene muchas como actividades secundarias, quizás una principal y más de una secundaria. Esto no vale la pena decirlo porque yo lo aclaré bastante, que siempre las actividades se jerarquizan en primarias, en principal o secundaria, de acuerdo a los ingresos. Lo importante sería decir de dónde surgen esos ingresos. Los ingresos surgen de las facturas o documentos equivalentes. Y corresponde, dice acá, adicionar los reintegros. Están netos de devoluciones o bonificaciones y están netos también de los impuestos nacionales que inciden en forma directa o indirecta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a esto? Siempre surge esta problemática de considerar cuál es la actividad principal. Y quizás la actividad principal para un ejercicio económico es una y a lo mejor para otro ejercicio económico es otra. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bien, bueno. Voy a seguir. Entonces, ¿cómo hago para tener en cuenta esas actividades? Miren, ¿cómo hago para definirlas? Si yo quiero definir la actividad para la FIP, entonces voy a usar algo que se llama el nomenclador de actividades económicas. Y lo más conveniente es siempre tomar la primera pantallita, que es la que dice búsqueda asistida secuencial.
Entonces yo ahí puedo digitar y ver qué actividades, y van apareciendo las actividades. Puede ser administración y servicio, entonces me dice servicio de turismo, etcétera, etcétera. Entonces uno va digitando y va tomando en cuenta las actividades. Ahora yo dije que esto lo puedo utilizar ingresando en esta página de AFIP. Pero también necesito ubicar mi actividad para hacer la habilitación municipal. Y para hacer la habilitación municipal también tengo una nómina de actividades. Y para ingresar y conocerlas voy a utilizar algo que se llama plataforma digital de habilitación. Entonces ahí mismo me va a ir informando de qué necesito tener para hacer una actividad que tenga como objeto florería, que tenga peluquería, que es las primeras que aparecen, Pero fíjense que estoy buscando mi actividad en el portal de AFIP, busco mi actividad en la Municipalidad de Rosario, y también voy a buscar mi actividad en el API. Lo que pasa con el API es que a partir del año 2018, las actividades económicas se unificaron con lo que dice la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Ya vamos a ver qué es el Convenio Multilateral. Bueno, lo cierto que hasta aquí en este bloque yo les definí qué es la actividad principal, qué es la actividad secundaria, y cómo hago para redactarla, en realidad para escribirla, para decir qué estoy haciendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Surge de esta búsqueda del nomenclador de actividades del API, del nomenclador de actividades de AFIP y de la plataforma digital de habilitación. A veces nos encontramos que no en todos los casos coinciden, entonces siempre ahí hay rispideces en el sentido, bueno, esto será, no será, ¿qué le pongo acá? Pongo no clasificado en otra parte porque no lo encuentro, es decir, siempre lleva ahí una especie de consenso, de búsqueda, a ver cuál es la actividad. ¿Estamos hasta ahora dudas? ¿Ninguna? Ninguna, gracias. Bien. Bueno, ahora una vez que encontramos la actividad, vamos a empezar a resolver sobre esa actividad mi encuadre impositivo. En otros términos, yo acá puse encuadre impositivo nacional, pero podría decir cómo me inscribo, cómo me voy a inscribir en función de la actividad que voy a realizar. Y tengo una opción, esta sería mi primera opción. Decir, bueno, mi actividad va a ser la fabricación de muebles para oficina, entonces ya tengo todo perfectamente equiparado, sé cuál es el código para la AFIP, cuál es el código para el API, sé cómo tengo que hacer para habilitar la empresa en la municipalidad, entonces me voy a inscribir en AFIP, en impuestos nacionales, en el régimen obligatorio de IVA, en ganancias personas jurídicas, soy una sociedad, entonces me incluyo, me voy a inscribir como ganancias personas jurídicas, sociedades, retomando un poco los conceptos de los otros días que vimos con Mauricio, sociedades anónimas, SRL, SAS. Y también me voy a inscribir en ganancia mínima presunta. Me inscribo en estos tres. Son tres impuestos nacionales totalmente distintos, porque el primero, siempre la base de liquidación va a ser esa venta, el segundo va a ser las ganancias, o sea, diferencia entre ventas menos costo, menos gasto, y el último va a ser, si bien dice ganancia mínima presunta, la base sobre la cual se liquida son los activos de las empresas. Pero no vamos a entrar a hablar de los impuestos, porque para los impuestos ya tenemos tiempo más adelante, simplemente acá nos vamos a quedar con la idea de en qué nos tenemos que inscribir, y por qué nos tenemos que inscribir, porque son regímenes de tipo obligatorio, porque estamos realizando una actividad. Y esta actividad puede ser tomada en consideración a estos regímenes. Pero si nos inscribimos en IVA, vamos a tener que consultar la ley de IVA, evidentemente hay actividades gravadas y actividades exentas. A mí me parece muy interesante traer para este bloque, para hoy, que nos aboquemos a mirar cuáles son las exentas.
Entonces, por descarte decíamos, si esto está exento, el resto que podamos estar pensando están grabadas. Y no voy a detenerme en cada una, simplemente decirles que hay muchas actividades dentro de IVA que están exentas. Pero aún estando exentas, hay que mirar bien si corresponde, si no corresponde, porque algunas tienen algunos condicionamientos, no todo a veces lo que está exento es totalmente exento. Fíjense, acá es un ejemplo, el transporte local de pasajeros, taxi colectivo, hasta 100 kilómetros. Eso estaría exento, ahí nos pusieron una condición. Las transacciones realizadas con el banco, dice depósito de cuentas corrientes en instituciones bancarias. Por eso, a ver, ¿qué cosa? O sea, esto es para tenerlo en cuenta, pero no es totalmente, no quiero decir totalmente aplicable, pero sino para reparar. Hay que reparar si está o no está exento, si está grabado. Reitero, lo que quiero que quede acá es que hay actividades grabadas y que hay actividades exentas, al analizar la problemática del IVA. Con eso nos quedamos, con saber que pueden ser de dos formas. Si analizamos el impuesto a las ganancias, también hay ganancias exentas, pero yo no quiero confundir entre lo que es una ganancia y lo que es una actividad. Nosotros tenemos que tener claro que la ganancia no es lo mismo que el ingreso. Vieron que arriba yo decía que los ingresos eran la base para definir si esa actividad era una actividad principal o una actividad secundaria, que no tiene nada que ver con las ganancias, porque las ganancias es ingresos menos costos menos gastos. Y estas son las ganancias que aparecen exentas. Y fíjense que las ganancias que aparecen exentas están muy relacionadas con lo que hablábamos los encuentros anteriores en relación con las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas. Entonces, no confundir ganancia con ingreso a la hora de definir actividades. Ahora vemos otra cuestión. Hasta acá es como que dije, bueno, soy una sociedad, y como sociedad, entonces voy a realizar una actividad, y como sociedad me voy a inscribir en IVA, me voy a inscribir en ganancia, y me voy a inscribir en ganancia mínima presunta, ¿verdad? Eso quedó claro. Somos una sociedad y tomamos esos regímenes para inscribir. Ahora no soy una sociedad, parece como que voy a realizar una actividad muy simple, muy pequeñita. Entonces me voy a inscribir como esa actividad que realizo como monotributista. Para el monotributo aparecen claramente dos actividades definidas en la escala de monotributo, o cuando se definen las categorías de monotributo. El link que puse ahí arriba es donde están definidas las categorías. Las dos actividades que aparecen tienen que ver con ventas de cosas muebles y con locación o prestación de servicio. Y a su vez, para esas actividades, en la escala del monotributo, aparecen algunos parámetros que las relacionan. Esos parámetros tienen que ver con la superficie afectada, con el consumo de energía eléctrica, con el alquiler, y también me faltó algo más que me doy cuenta ahora, y también con los precios de los bienes que se vinculen con estas actividades. ¿Estamos hasta ahora? Entonces lo que vimos fue, si realizo una actividad y soy una sociedad, un camino. Si realizo una actividad y no soy una sociedad, soy un pequeño prestador de servicio, me inclino quizás por el monotributo, o soy un pequeño negocio que vende, no sé, regalitos. Entonces, si me inclino por el monotributo, las dos actividades que aparecen son ventas de cosas muebles y locación y prestación de servicios. Y aún también uno puede vincularlo con esta idea del IVA, que hay actividades exentas y actividades grabadas, exentas porque no pagan impuestos, grabadas porque pagan impuestos. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Consultas? ¿Alguna? Ninguna. Bueno. Voy a seguir. Pero
¿se acuerdan que ya de esto ya hablamos? Dijimos que en uno de los encuentros al comienzo, que una empresa se podía categorizar como MIPYME. ¿Y cómo se categoriza por MIPYME? En función de los ingresos que tienen por las actividades. ¿Bien? Entonces, en función de esos ingresos que tengo por las actividades, voy obteniendo mi categoría, y en función de haber obtenido esta categoría de MIPYME, puedo llegar a tener ciertos beneficios. Un beneficio por tener esta categoría de MIPYME es estar excluido de la ganancia mínima presunta. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si me inscribí arriba, bueno, me inscribo, pero después, ¿qué hago? La categorización como MIPYME y quedo excluida de ese impuesto de ganancia mínima presunta. Otra posibilidad que tienen incluirse en MIPYME es poder diferir el pago del IVA, es decir, ingresar el saldo en la fecha de vencimiento correspondiente al segundo mes inmediato siguiente al del vencimiento original. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto, siguiendo la idea de cómo hacer para inscribirme como MIPYME? Miren, tengo un ejercicio comercial o un ejercicio fiscal que cierra en determinada fecha, como podría ser 31 de diciembre, que es lo más clásico, ¿no? Entonces me voy a recategorizar o me voy a inscribir como MIPYME en el tercer mes posterior al cierre. ¿Lo ven ahí en el cuadrito? En el cuarto mes voy a tener ya los beneficios y luego voy a presentar la declaración jurada donde también ganancia, donde aplico otro beneficio, que podría ser computarme a lo mejor el 100% del impuesto a los débitos y créditos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por las actividades, o por los ingresos, mejor dicho, de las actividades, puedo llegar a tramitar este certificado MIPYME que me otorga beneficios fiscales. O sea, nuevamente volvemos sobre el tema que ya lo habíamos hablado, pero bueno, como para que quede más claro que en función de los ingresos también se puede hacer esto. Y en función de las actividades. ¿Seguimos? ¿Dudas? Bueno, realizando las actividades, o por la actividad que voy a realizar, lo más probable, a lo mejor que necesite emplear colaboradores, gente, empleados. Entonces, como consecuencia de la actividad, hay actividades que no la puede hacer una sola persona, que necesita incorporar empleados. Lo que tengo que tener en cuenta, si mi actividad necesita de empleados, que me voy a tener que inscribir en el régimen nacional de seguridad social y en el régimen nacional de obras sociales. Bien, están instituidos, si es obra social, por la 23660, y si es el régimen de seguridad social, en principio por la 24441, y por todas las otras normas que dicen ahí. Esto obviamente, cuando lleguemos al módulo laboral, volvemos a retomar este concepto, y lo que vamos a ver es el costo que tiene, fundamentalmente eso, el costo y los recaudos que uno debería tomar como consecuencia de emplear trabajadores. ¿Bien? Entonces, este es otro aspecto. Evidentemente, hay actividades que se necesita de gente. Ejemplo, si voy a me voy a inscribir como una empresa constructora, sería típico que una empresa constructora no tuviese empleados. No existe, salvo que subcontrate a todos, pero de alguna forma tendría que avalar esa subcontratación. ¿Seguimos? Como consecuencia de la actividad y por tener empleados, yo tengo que adherirme, o mejor dicho, contratar una ART, una aseguradora de riesgos de trabajo. Y la actividad para la aseguradora del riesgo de trabajo es muy importante. Es más, en el momento de la contratación,
uno tiene que acompañar la constancia de AFIP, donde aparece la actividad principal y la actividad secundaria, porque sobre esa actividad me van a cotizar el porcentaje variable que voy a aplicar por la ART, que lo voy a aplicar en esto que habíamos dicho antes, la liquidación de los sueldos bijornales para los empleados. Entonces ahí también aparece la importancia, la definición correcta de la actividad, porque esto tiene implicancia directa en lo que pago, el del riesgo. Bien, entonces en estos casos vuelvo nuevamente a revisar ese bendito nomenclador de actividades que pusimos al inicio. Bien, ¿seguimos? Así dije que, bueno, que resolví el encuadre impositivo nacional. Todo esto que estuve hablando, el certificado PYME, la inscripción como empleador, la inscripción en IVA, la inscripción en ganancia, la inscripción en ganancia mínima presunta, todo eso tiene un trasfondo que es de orden nacional. Por eso interviene la AFIP, porque es nacional. Pero también tenemos que resolver otro tema que tiene que ver con el encuadre impositivo provincial. Ese encuadre impositivo provincial está a cargo en la provincia de Santa Fe de el API, Administración Provincial de Impuestos. Y frente a las actividades que una empresa va a realizar, hay más de un encuadre. Hay un encuadre que puede ser general, otro encuadre que puede ser simplificado, y otro encuadre que puede ser convenio multilateral. Entonces, si uno lo jerarquiza, sería simplificado, general, convenio multilateral. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para el primer caso? Los ingresos, si superan o no superan el millón de pesos. El tratamiento de la actividad, si es industrial o si es no industrial. En el último caso, el convenio multilateral tiene que ver con esto, con las ventas que uno realiza. Ahora, en estos últimos tiempos, es muy común la venta en internet, por internet. Entonces, frente a esto también hay algunas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta por la actividad y que tienen que ver esas cuestiones con los gastos y los ingresos. Es decir, si en las jurisdicciones que intervienen en estas ventas hay gastos y hay ingresos. ¿Bien? Entonces, tres cuestiones sumamente importantes a tener en cuenta por la actividad que realizo. Si voy a hacer un régimen simplificado, si voy a hacer un régimen general, o si voy a estar en un convenio multilateral. El régimen simplificado o general, contribuyente directo, significa porque es un contribuyente que está dentro de la provincia de Santa Fe. Cuando yo digo contribuyente en convenio multilateral, es un contribuyente que por el impuesto a los ingresos brutos está en Santa Fe y en cualquiera de las 22 o 24, como se tome, provincias. Bien, hoy cómo ando con el tiempo, más o menos. Bueno, temas sobre algunas, esto también me pareció importante, cuando iniciamos actividades, tener en cuenta algunas contrataciones, cómo impactan esas contrataciones en mi actividad. Y yo tomé 3 o 4 casitos, por ejemplo este que me pareció interesante, decir, inicio actividad y voy a alquilar un inmueble. Necesito alquilar un inmueble para realizar una actividad. ¿Qué pasa si esos servicios de esos inmuebles vienen a nombre del locador del inmueble? ¿Los puedo computar? Sí, se pueden computar. O sea, uno los puede computar como gasto, me puedo computar el IVA crédito fiscal. Sí, lo puedo computar siempre y cuando estén establecidos en el contrato. Y ahí lo puse, creo, ¿no? Toda la medida del pago se encuentra a cargo del locatario. O sea, son 2 condiciones. Que el locatario, es decir, el inquilino, pague el impuesto y que esto esté expresado en el contrato. Esto sería el caso que para realizar la actividad necesito alquilar. Y esos servicios que estoy recibiendo, que están afectados, siempre tiene que haber una afectación directa a la actividad. Están afectados a la actividad, para poder yo computarlos como gasto, como crédito, tendrían que estar expresados en el contrato. Y decir que van a estar a cargo del locatario, es decir, del inquilino. Otro caso muy emblemático es cuando uno empieza una actividad y casi todas las actividades hoy en día necesitan vincularse
con una cuenta corriente bancaria. Como consecuencia de la realización de la actividad y esa cuenta corriente bancaria, tengo el impuesto a los débitos y créditos. Y fíjense que acá vuelvo a retomar esta importante clasificación de las empresas MIPYME o categorización que uno debería hacer, ¿no? Que es a través de la ley 25.300. En este caso, si soy una empresa micro o pequeña, me puedo tomar el 100% del impuesto. ¿Bien? Como consecuencia de la realización de la actividad gravada, voy a comprar un vehículo. Todos los vehículos puedo comprar, todos los vehículos son sujetos a que yo me pueda apropiar del crédito fiscal que surge de esa factura de compra. No, fíjense lo que dice, podrá computarse el crédito fiscal por la compra de un automóvil que resulte de aplicar la alícuota correspondiente sobre el costo de adquisición, importación o valor de plaza, siempre que no supere la suma de 20.000 pesos netos de impuestos, en cuyo caso el crédito fiscal a computar no podrá superar el que corresponde deducir respecto de dicho monto. Esta limitación no será de aplicación cuando los referidos bienes tengan en el adquirente el carácter de bienes de cambio o constituyan el objetivo principal de la actividad gravada. En el caso que no se aplicaría, sería si mi actividad va a ser alquiler de autos, obviamente taxi, remis, viajantes de comercio o similar. Si ese auto lo voy a utilizar el 100% para mi actividad gravada. Y mi actividad gravada tiene que ver con ese auto, es decir, lo presto porque tengo el auto, si no, no podría realizar la actividad gravada. Entonces, fíjense lo importante por ahí que es tener bien claro cuál es la actividad y qué se necesita por la actividad. Otra cuestión a resolver, y que ya para entrar un poquito más a las cuestiones que vamos a empezar a dar a partir del próximo encuentro, es mi actividad en relación al sistema de información. A veces se equipara sistema de información con sistema contable. Y sí, creo que en este curso lo vamos a dar como si fuesen sinónimos, no vamos a tratar de esa forma, sistema de información, sistema contable. Pero puede ser mucho más que el sistema contable, porque dentro de ese sistema de información yo podría tener algunas herramientas, algunas planillas que tengan que ver más con la gestión, que no estén incorporadas a ese lenguaje contable. Entonces también es importante ver cómo voy a captar, eran los objetivos que nos habíamos planteado, es decir, cómo voy a captar los hechos que se van presentando en la propia empresa por este sistema de información. Entonces, pensé en los tipos de negocios que hay hoy en día, y digo, bueno, ¿y qué diseños informáticos puedo tomar? Estos diseños informáticos también tienen un costo, es decir, estoy hablando de activos intangibles para la empresa. Entonces la actividad, hoy en día todas las actividades necesitan de un intangible, de un software. Cuando hablo de intangible hablo de un software. Ya sea que los compremos o que necesitemos utilizarlos a partir de plataformas ajenas, ¿no? Entonces pensé en 3 tipos de negocios que se dan hoy en día. Negocios brick en inglés significa ladrillos, es decir, los negocios físicos. Después tenemos negocios brick and clip, es decir, que tienen una parte física, pero otra parte más a través de forma electrónica o virtual. Y negocios clip, que son totalmente virtuales. En función de esos tipos de negocios, nosotros podemos pensar en diseños informáticos. Un diseño informático, es decir, para que nos capte todos esos hechos económicos y jurídicos, uno de los más conocidos es un ERP, que es un sistema que planifica toda la empresa, es decir, toda la parte de finanzas, toda la parte de contaduría, toda la parte de compras, es decir, todo está ahí adentro. Si no, también tenemos otros diseños informáticos que se conocen con CMR, que se abocan un poco más para la parte esta que decimos de negocios clip. Y si no, tenemos la suite Office o módulos estándar. ¿Qué es eso? Tener un Excel, tener un Word, una planillita, o sea, tratar de armar con lo que podemos nuestra empresa. Acá tenemos el concepto un poco más ampliado.
de qué se entiende por un ERP. Son denominados en el ambiente empresarial como sistemas de back office. Mediante dichos sistemas se realiza el seguimiento de las diversas áreas, desde la fabricación de un producto, si lo hubiese, pasando por la logística, la distribución, el control de stock, la contabilidad de la organización y demás. Fíjese que abarca todo. Se trata, dice, de una sola aplicación que funciona utilizando diversidad de bibliotecas y la información ingresada se compila en una extensa base de datos centralizada. Back office, nuevamente. Es oficina trasera. No tienen trato con el cliente y se llevan a cabo tareas de administración y de gestión. Ejemplo de ello, contabilidad, finanzas, y también la gestión de los recursos humanos. Se hace a través de, que también se las trae, cuando hablamos de gestión de recursos humanos, tenemos que pensar en las liquidaciones de sueldo, en la actualización de los legajos, etcétera, etcétera. Eso también tiene que ver con la actividad. Y vuelvo a mencionar, una cosa es una oficina quizás de turismo, y otra cosa muy distinta es una empresa constructora. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bueno, acá también un poco más ampliado el concepto. Todos estos materiales después yo los voy a subir al aula virtual. El CMR son los sistemas llamados front office, que permiten una relación directa con los clientes, como lo son hoy en día los negocios de comercio electrónico. Es el resultado de unir antiguas técnicas comerciales de los pequeños establecimientos con la tecnología de información. Es una oficina al frente, la otra decíamos que era una oficina trasera, esta es una oficina al frente. La parte de las empresas que tienen contacto con el cliente o trata directamente con ellos. Porque a través de estos sistemas uno también puede tener la plataforma de venta. Fíjense que también actúan de centros de atención al cliente o sector de recepción. Dos grandes conceptos como para empezar a pensar. Si estoy en una empresa pequeña, esto ha sido la transformación de los últimos años, o del último año, mejor dicho. Acá, bueno, esto me parece interesante porque tiene que ver con la matriz de comercio electrónico y la información, o sea, cómo se estructura la información. Y hay dos rangos, o bajo o alto. Entonces, la infraestructura de información es baja si tengo un negocio GRIP y el soporte es la actualización, la información diferida. Es decir, si tengo un negocio tradicional, el procesamiento de esa información no lo hago en el instante, sino a lo mejor lo hago al día siguiente o dentro de los días siguientes. Ha cerrado un mes, la periodicidad no aparece tan frecuente. Eso es lo que nos está marcando esta matriz, ¿bien? Cuando tengo un negocio clip, que es el negocio totalmente, que llevo todo mi compra y mi venta a través de medios virtuales, la estrategia integrada cuenta, como dijimos, con un CMR y la actualización es inmediata, ya sea en forma interna o en forma externa. Esas serían las dos puntas, ¿no? Uno que difiero todo y el otro que hago todo en forma inmediata. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Esto también estaba en el aula virtual y lo volví a traer acá, que es cómo funcionan actualmente la empresa en función de esta información, ¿no? Fíjense que tienen escritorios, tienen servidores, tienen computadoras móviles, tienen teléfonos, tienen tabletas. ¿Y de qué se valen? Se valen de aplicaciones, de plataformas y de infraestructura. En todo lo que vimos, por ejemplo, del recorrido que hicimos en relación con la actividad, dijimos que para realizar una actividad, independientemente de cuál sea la actividad, en algún momento voy a tener que interactuar con una plataforma. Y nombré varias plataformas, porque la plataforma de la FIP es una, la plataforma del API es otra,
La plataforma que dije para elegir la habilitación municipal es otra. Y aún también con aplicaciones, porque yo dije al principio que uno de los encuadres sería inscribirme como en impuesto a las ganancias, sociedades. Impuesto a las ganancias, sociedades, trabaja a través de una aplicación. Infraestructura, es decir, vamos a tener que formar redes, porque no solamente vamos a tener una máquina, quizás tengamos varias máquinas. Entonces, simbólicamente, este es un grafiquito que está presentando cómo trabaja la empresa hoy en día. Fíjense que es importante la comunicación, que es importante la colaboración, la identidad, el almacenamiento de objetos. Es decir, en otros términos yo podría decir que cuando yo piense la actividad de mi empresa, voy a tener que pensar en las plataformas con las cuales voy a interactuar, en la infraestructura que tengo que colocarle, pero para todo esto, para esta información. Y también voy a pensar en algunas otras cuestiones que tienen que ver con la colaboración, con el trabajo en equipo, cómo mejorar la comunicación, cómo custodio esos datos. Entonces aparece el almacenamiento de objetos y también la base de datos. Fíjense todo lo que tengo que pensar para realizar una actividad. Por más que sea a lo mejor, no sea la sociedad, sea un monotributo, pero todo esto lo tengo que pensar. ¿Estamos? ¿Dudas? Bueno, y acá estoy en algo mucho más simple, y es lo que vamos a tratar nosotros. Fíjense que yo hablaba hoy de ese procesamiento de la información que generan las actividades en forma diferida o en forma instantánea, automática. Si estaba automática, estaba trabajando en un sistema de CMR, Pero para entenderlo, o para tratar de entender cuál es el procesamiento, lo voy a trabajar en diferido, es decir, lo voy a trabajar en etapas, ¿bien? Y de esto se van a tratar las clases siguientes, donde vamos a retomar con los comprobantes, con la contabilidad. Entonces, el proceso, para tratarlo en forma diferida, tendríamos que pensar, en primer lugar, las constancias, o que pueden ser en papel o electrónicas. Esto tiene que ver con la documentación, con los comprobantes, ¿verdad? Esos comprobantes los vamos a cargar a un sistema de información. El sistema de información podría pensar en un intangible, ¿no? Que puede ser cualquiera de los dos que vi. Y después, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener subdiarios. Vamos a obtener subdiarios, vamos a obtener submayores y vamos a obtener otro tipo de reporte. Lo quiero pensar así en diferido, pero esta estructura también puede aplicarse para algo que esté automatizado, ¿no? Porque si vuelvo, una de las obligaciones que tiene una sociedad es de llevar libros societarios y libros contables. El diario que puse ahí arriba es uno de los libros de la contabilidad. El mayor, si no es obligatorio, es auxiliar a esa contabilidad. Entonces, a partir de este esquema, es que nosotros vamos a pensar en una contabilidad o en una administración, en una constancia, que ya sea en papel o en forma electrónica, en la posibilidad que esa constancia se cargue a un sistema de información, que lo vamos a pensar como un intangible. ¿Para qué? Para sacar el libro diario, los mayores, y para sacar otro tipo de reportes, ¿bien? Entonces yo podría decir, bueno, tengo una factura, esa factura me va a impactar en el libro diario. ¿De qué forma me va a impactar en el libro diario? A través de un asiento contable. Y a su vez, por esa factura que impacta en el libro diario a través de un asiento contable, voy a obtener mayores. ¿Qué mayores voy a obtener?
Y en una factura de compra voy a tener un mayor por el proveedor, un mayor por la mercadería y un mayor por el IVA crédito fiscal. ¿Bien? Entonces, ese sería el procesamiento de información en relación con con una compra. Pero si empiezo a pasar muchas compras, voy a tener la información de todas las compras mensuales. Entonces voy a tener más de un mayor de proveedor, voy a tener el libro diario en la misma estructura, pero con mucha carga de elementos, ¿no? Bueno, esa es la idea de pensar este registro contable en forma diferida en el tiempo, ¿eh? La compra ocurre hoy, la carga al sistema puede ocurrir hoy o puede ocurrir mañana o puede ocurrir dentro de 3 días, y se van generando salidas. Entonces, este es un esquema de entrada, proceso y salida. ¿Estamos? Bueno, volvemos nuevamente a la reunión. Ahora sí los escucho a ustedes, que nos queda un tiempito para las consultas, para las... Hola, buenos días. Mi consulta es la siguiente, no sé si por ahí lo confundí o no. En el caso de la inscripción de monotributistas, uno para poder tener empleados tiene que inscribirse como MIPYME, si no, no podés tener empleados. No se escucha a la profesora. Se desconectaron. Sí, no se escucha a la profesora. No está en pantalla tampoco.
Sí, lo llamás que venga a ver. Ahora, deja yo de lo que quieras. Voy a pagar. Entonces no tengo para comprar. Bueno, creo que terminó la clase. Bye. ¿Será hasta el lunes que viene? ¿Me escucha? Sí, Ah, perfecto. Bueno, será hasta el lunes. sí, no pasa. Si no volvió Liliana. No, se perdió en la red. Bueno, hasta luego. Chao.